Para movernos en la ciudad de Guadalajara tenemos muchas opciones de transportes, desde tomar distintas rutas de camiones hasta utilizar otras alternas como lo pueden ser las ciclovías, sin mencionar los vehículos particulares que abundan en la ciudad. Pero ¿cuál es el más eficiente? En la ciudad de Guadalajara existen cientos de calles y avenidas que nos sacarán a cualquier lugar al que queramos llegar. Sin embargo, esto de a cualquier lugar solo aplica para las personas que tienen un vehículo propio, ya que si bien existen varias rutas de camiones que nos llevarán a nuestros destinos, o al menos cerca de ellos, algunas veces serán largas travesías hasta llegar, ya que probablemente tengamos que tomar mínimo 2 o 3 camiones, hasta llegar a donde queremos exactamente. Sin mencionar las paradas que hará el camión o el tren, y que no siempre iremos de todo cómodos, ya que no siempre nos tocará ir sentados, e incluso algunas veces iremos apachurrados. Por otro lado, tenemos los vehículos particulares, que son una forma más cómoda de movernos, como carros, taxis, motocicletas, y con ellos podemos elegir el destino exacto al que queremos ir. Pero ambos vehículos, camiones y automóviles, estarán atrapados sí o sí alguna vez en el tráfico, desde unos minutos hasta horas, ya sea por un embotellamiento, un choque, inundaciones, problemas con los semáforos, o incluso en algunas ocasiones, porque los mismos conductores se obstruyen el paso entre sí. En resumen, tráfico. Mejor definido como congestión vehicular, conocidamente también como embotellamiento, taco, tranco, tranque, presa, cola, galleta, tráfico o atasco, se refiere tanto urbana como interurbanamente a la condición de un flujo vehicular que se ve saturado debido al exceso de la demanda de las vías, produciendo incrementos en los tiempos de viaje y atochamientos, que es otra forma de decir tráfico. Este fenómeno se produce comúnmente en las horas pico y resulta frustrante para los automovilistas, ya que resultan en pérdidas de tiempo y consumo excesivo de combustible, como si no consumieran ya bastante. Pero bueno, estas son las ventajas. No caminamos y podemos recorrer grandes distancias, y en algunas ocasiones podremos ir sentados. Y ya. Esas son las ventajas que tiene usar un vehículo motorizado. En temas de impacto ambiental, ¿cuál crees que es el mejor entre los dos? Piénsalo un segundo. ¿Listo? Bueno, entre ambas formas de transporte, lo mejor son los camiones. Porque a pesar de que los dos nos llevan de un lugar a otro, uno de ellos puede transportar a más de 5 personas en un recorrido. Y lo mismo aplica para el tren. Transporta muchísimas más personas en un solo recorrido y evita problemas con el congestionamiento vehicular, usando de manera más eficiente su combustible. Y ahí está el problema. Mientras el transporte público mueve asientos, los carros, vehículos de casi 1 tonelada o más, que ocupan entre 10 y 12 metros cuadrados en las calles, solo pueden transportar a 5 personas. Y lo peor de todo es que casi siempre ni siquiera mueve a 5 personas a la vez, sino solamente a una sola persona, que en promedio pesa menos de 100 kilogramos, en un automóvil de casi 1 o más toneladas. Ahora, ya sabemos que los autos ocupan muchísimo espacio en las calles, son pesados y se vuelven poco prácticos cuando se acumulan. Para que un automóvil se pueda mover, debe de utilizar combustible, como la gasolina, el diésel o el gas LP. Un vehículo de pasajeros típico emite aproximadamente 4.6 toneladas métricas de dióxido de carbono al año. Esta cifra puede variar según el tipo de combustible, el consumo y el kilometraje anual. Estas emisiones pueden incrementar aún más en las ciudades gracias a que, al no haber un flujo constante de vehículos, incrementa el número de veces en el que un auto tiene que frenar y acelerar, lo que aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero que producen los autos al quemar su combustible. Las emisiones de gases de autos incluyen principalmente dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y otros hidrocarburos no quemados, que contribuyen a la contaminación del aire y al cambio climático. Ahora, Morgan Freeman. Hablando específicamente del CO2, emite calor al atrapar la radiación infrarroja en la atmósfera, lo cual acelera así el calentamiento global. Esta dinámica se ve amplificada por el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera.
especialmente al quemar materiales orgánicos como combustibles fósiles. El exceso de CO2 aumenta la temperatura del planeta al impedir que gran parte de la radiación infrarroja escape de vuelta al espacio. Los óxidos de nitrógeno son gases altamente reactivos, capaces de reaccionar con diversas sustancias orgánicas volátiles que se encuentran en la atmósfera, solo bajo la presencia de la luz solar y el calor. Su reacción da como resultado el denominado ozono troposférico, O3. Aunque el ozono no es un contaminante por sí mismo, pues forma parte de la composición natural de la atmósfera y es el responsable principal de contener a los rayos UV que provienen del Sol. Su presencia a baja altura sí resulta perjudicial para el ser humano. En esa condición causa irritaciones en el aparato respiratorio, el agravamiento de alergias respiratorias y diversas enfermedades crónicas. Adicionalmente, los óxidos de nitrógeno contribuyen activamente a la acidificación del agua en el proceso conocido como lluvia ácida, cuya capacidad para reaccionar con compuestos de la atmósfera deriva en la generación de numerosos agentes mutagénicos y cancerígenos que se encuentran presentes en el aire que se respira cada día. Morgan Freeman podría seguir mencionando más a profundidad cómo los distintos gases que liberan los vehículos afectan a nuestra salud y al ecosistema, pero creo que con esto nos queda más que claro que las desventajas son mayores a los beneficios. Así que la opción más obvia es utilizar el transporte público en lugar de utilizar nuestro propio carro. Al utilizar el transporte público no solo reducimos nuestras emisiones de CO2, sino también contribuimos a reducir la congestión del tráfico y mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades. Otra opción es utilizar un medio de transporte más eficiente, como la bicicleta, los patines o las patinetas, entre otros. Estos modos de transporte son más amigables con el medio ambiente, son más accesibles y su mantenimiento es mucho más sencillo, además de ser un excelente aporte para nuestra salud, tanto física como mentalmente. Es más relajante escuchar las ciudades llenas de sonidos suaves como campanas de bicicletas, el aire corriendo y las voces de las personas, a despertar y escuchar desde temprano el ruido de los motores mal afinados, el bullicio de los automovilistas desesperados tocando todos al mismo tiempo sus bocinas, ya que no es una forma muy agradable de comenzar nuestros días. Al optar por una bicicleta en lugar de un automóvil, no solo reducimos nuestras emisiones de dióxido de carbono, sino también obtenemos los beneficios adicionales al hacer ejercicio y disfrutar de una forma más activa de movilidad. Además, es importante fomentar la caminata como una opción de transporte, ya que muchas veces subestimamos la cercanía de nuestros destinos y optamos por utilizar un vehículo, incluso para recorridos muy cortos. Al final, la forma en la que decidimos movernos no solo afecta a nuestro tiempo o a nuestra comodidad, sino también al entorno en el que vivimos y a nuestra propia calidad de vida. La movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara no es solo un problema de tráfico, sino una oportunidad para cambiar nuestros hábitos y construir una ciudad más eficiente, más limpia y más habitable. Elegir el transporte público, la bicicleta o simplemente caminar no es un sacrificio. Es una decisión consciente que aporta al bienestar colectivo. Tal vez no podamos eliminar el tráfico de un día a otro, pero sí podemos empezar a reducirlo con nuestras propias acciones. Porque al final no se trata solo de llegar más rápido, sino de llegar mejor.